Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Seguimos leyendo Génesis del capítulo 8 al capítulo 11. Vemos dentro de estos capítulos muchas genealogías. Hasta cierto punto puede llegar a ser un poquito tedioso, pero estas genealogías nos indican o apuntan como una precuela de lo que vemos después en cuanto a las naciones que se enfrentan a Israel, por ejemplo, cuando hablamos de los filisteos. Entonces está muy padre poder entender desde dónde vienen, desde dónde se origina cada una de estas partes, ¿no? Hasta qué punto llega a cada una de estas naciones a tomar fuerza, ¿no? Entonces, los filisteos es un ejemplo, pero hay muchísimas más. Entonces, vemos la vida de Noé. Sigue siendo un ejemplo. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en donde el Señor se acuerda de él, ¿no? Dice la palabra, se acuerda de él y hace un pacto, ¿no? Hace un pacto bastante importante, este famoso pacto que nosotros podemos acordarnos cuando nosotros vemos el arco iris, cuando empieza a llover y de repente el sol sale o está esta transición del sol y la lluvia y se refleja el arco iris. Pues es un recordatorio en donde el Señor hace un pacto con ellos en donde jamás va a volver o más bien ya nunca jamás va a pasar un diluvio que extermine a toda la tierra, ¿no? Entonces esto es algo muy hermoso porque es una palabra de parte de Dios y una promesa bastante fuerte directamente de Él, así textualmente. Entonces es algo muy importante que podemos ver dentro de la autoridad de Dios como quien estuvo detrás de todo lo que Noé hizo en algún punto. Entonces vemos esta parte, el poder de Dios reflejado de esta manera, también reflejado en sus promesas, y vemos que Dios jamás jamás se echa para atrás, ¿no? Hasta el día de hoy, pues sigue firme esta promesa. Y también vemos de parte de los hijos de Noé algo muy importante, y esto es algo hasta cierto punto difícil de entender, porque no se habla de un mandamiento con promesa de obedecer a los padres hasta que vemos a Moisés, pero en este momento ya se está dando, ya se da a conocer el hecho de que honrar a nuestros padres es algo importante. Nosotros como hijos en algún punto es algo importante, ¿no? Vemos al hijo menor dentro de lo que en algún punto Noé hace. Él se dedicó después del diluvio a cultivar, y dentro de esos cultivos pues obviamente también estaba cultivando este fruto tan particular de donde proviene el vino, y cae Noé en una borrachera bastante fuerte, se embriaga, dice la palabra. Entonces a tal grado en donde su condición era en donde, bueno, él estaba totalmente desvestido, encuerado. Entonces los dos hijos, uno de los hijos que se da cuenta de esto, regresa en lugar de tapar de alguna manera pues este momento incómodo de su papá, pues en señal de honra, ¿no? En donde pues obviamente se entiende que no está en las condiciones Noé de poder hacer esto por él solo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo menor? Va y se lo cuenta a sus hermanos mayores, ¿no? A los demás, a los otros dos hermanos. Entonces la actitud es diferente de estos dos hermanos, ¿no? Ellos sí agarran un manto y lo cubren, ¿no? Para que obviamente se tape esta parte de su desnudez. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿No? Pudiera parecer que el hermano menor lo hizo de una actitud en donde él no sabía qué hacer o algo por el estilo, pero obviamente también se entiende que cada uno de ellos entendía que estaba pasando por un momento difícil, ¿no? Un momento vergonzoso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia que pasa con el hijo menor? Pues obviamente pues se destaca su desobediencia, ¿no? Se destaca esa parte en donde pues a lo mejor y no está en el mejor punto su papá, o no está haciendo pongámoslo así en algún punto, un ejemplo palpable de lo que pudiera haber sido para sus hijos, pero esto no quita el mérito, o más bien no quita el hecho de que siga siendo su padre, de que siga siendo una autoridad que Dios puso delante de ellos, ¿no? Entonces, aún a pesar de esto, pues él decide mejor ir de alguna manera hasta cierto punto chismearlo o quererlo exponer hacia sus hermanos. No se entiende bien las intenciones con las cuales él lo hace, pero pues obviamente no trae nada bueno para su vida.
Y después de esto vemos la manera en la que el Señor sigue prosperando las descendencias, vemos la Torre de Babel, toda esta parte en donde el Señor empieza a formar de nueva cuenta una humanidad, una descendencia de parte de Noé, pues es algo muy hermoso y es algo que nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de que realmente tuvo un propósito el hecho de que pues la humanidad, ¿no?, felpara por completo, ¿no? Así decimos aquí en México. Entonces esto es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta y el hecho de que nosotros entendamos la ira de Dios también nos hace a nosotros entender realmente el sacrificio que Jesús hace en la cruz, ¿no? Porque descarga a Dios Padre toda su ira hacia su propio Hijo, esa ira que provoca o que nosotros mismos provocamos con nuestro pecado, ¿vale? Entonces de verdad entender esto nos lleva a entender también el amor de Dios hacia nosotros y entender que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es con un propósito, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí. De verdad, para mí siempre es un privilegio estar con ustedes un día más y espero que podamos seguir juntos en esta lectura de la Biblia. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.